Bueno, ha tenido un vértigo la información que a veces pasan otras cuestiones importantes también y quedan un poco relegadas. Pasó que se han hecho, ya están disponibles en la página de internet de la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos correspondientes al año 2012. Con cambios porque en el medio se produjo la reforma del poder, la reforma judicial, como la llamaba la presidenta, detrás de la democratización de la justicia, lo que vino es un deterioro, un retroceso significativo en lo que hace a la publicidad de los bienes y la evolución patrimonial de los funcionarios. Ahora es un trámite más sencillo, consultar en internet, consultarse e inmediatamente te entregan la información que estás pidiendo, pero se obtienen menos datos a los que se obtenían con las viejas declaraciones juradas. Vamos a charlar un poco de este tema. Suena técnico, pero es muy importante porque ha sido la base de alguna de las poquísimas investigaciones por enriquecimiento ilícito que han avanzado. Alfredo Poptriking es perito de la Corte y preside una ONG dedicada a estas cuestiones que se llama Contadores Forenses. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Bien, ¿tuvieron tiempo de mirar un poquito aquello que se colgó en internet? Y algunas cosas sí, otras menos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Tuve oportunidad de ver la primera declaración, la de la presidenta, y un poco por arriba algunas otras, ¿no? La de la presidenta que aumentó su patrimonio un 40%. 20%. 20%, sí. Que es de 40 millones de pesos, pasó a 48 millones de pesos. Exactamente, ahí está el 20%, así es. ¿Y sabemos cómo incrementó, cómo hizo 8 millones de pesos? Pero con la diferencia de que esos 40, 48 son después de la división de bienes, porque si recordamos y vamos para atrás, antes del fallecimiento del presidente Kirchner, de Néstor, del esposo, habían llegado hasta 80 millones. Después, claro, se reparte entre los hijos y la cónyuge, o sea, la presidenta, y claro, ahí baja en el total, pero la parte del patrimonio va a los hijos, y ahora estábamos el año pasado en 40 millones, había subido, y ahora sube un 20% más, repartido o motivado fundamentalmente por lo que ocurre todos los años en esta declaración, que son las rentas por alquileres de los bienes, de los alquileres percibidos. Hoteles también, ¿no? Y los hoteles, exactamente, y las rentas producidas por los depósitos a plazo fijo, fundamentalmente, y una porción más pequeña por los ingresos por ser presidente y por la pensión que percibe por el fallecimiento de su marido. Claro, pasa que esa es una de las cuestiones que ha cambiado, ¿no? Ahora el ingreso es un número global. Antiguamente uno podía saber, por ejemplo, cuánto había percibido de su salario como presidenta, cuánto de la pensión de Néstor. Ahora no se sabe, el número es... No se sabe, hay un número global. Esto que yo acabo de decir es una suposición en base a años anteriores, pero la realidad que esta discriminación de valores desaparece. Son una de las tantas cosas que van desapareciendo y que vamos notando, además de las distorsiones que se van a generar con el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una declaración patrimonial con un objetivo de mostrar el patrimonio a la ciudadanía, de los funcionarios públicos, pero que la misma cumple los fines tributarios o los requisitos de la AFIP, y que tiene principios y características que no son iguales en cuanto a su determinación. Entonces, algunos de los conceptos incluidos en esta nueva declaración son a los fines tributarios, que no necesariamente repercuten a los fines patrimoniales de un funcionario público. Y cuando aparezca el tema del análisis de una de estas declaraciones en una causa penal, para ver si hubo o no hubo enriquecimiento ilícito, allí van a chocar conceptos contables y tributarios, y habrá que ver cómo se resuelven, claro. Porque un juez no puede condenar o dejar de condenar en base a estimaciones o a cálculos aproximados. Tiene que hacerlo en base a hechos reales, y ahora lo impositivo tiene estimaciones. Claro, y lo impositivo también, una novedad de un dato que sí se agrega por ahí es el de los gastos. No sabíamos antes en las viejas declaraciones, sí. Y en este caso la presidenta declara gastos por 66.000 pesos, un promedio, unos 6.000 pesos mensuales, 600, perdón. Sí. 660.000 pesos, unos 60.000 pesos mensuales, dice gastar la presidenta. Exactamente. 50.000, 55.000. Como bienes personales. Y también aparece... Ahora, ¿en qué será? Porque uno imagina, solo mantener la Casa del Calafate,
Zárate, de Río Gallegos, lo que significa, qué sé yo, jardineros, son casas enormes, personal que pueda tener en esas casas, lo que se compra, la ropa y demás, tiene que estar todo cubierto. Esto supone que son esos gastos de mantenimiento, los gastos de traslados, los gastos que hacen... Bueno, pero eso no tiene nada Pero no tiene nada, en la realidad no tiene nada, pero los consigna más que nada por una razón tributaria, más que por una razón de hecho real. No nos olvidemos que desde el punto de vista tributario existe lo que se llama el consumido, que debe aparecer en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, que es el consumo estimativo de lo que una persona necesita para vivir. Bueno, esto hasta ahora no aparecía en las declaraciones juradas, es un rubro nuevo. Entonces, y aparte hay que ver si responde a la realidad. Es un número que se consigna que puede no responder a la realidad. Y están ahí las declaraciones juradas de los integrantes del Poder Ejecutivo, rango ministros, secretarios, también decía de aquellos integrantes del Poder Legislativo, ¿no? Tiene que haber de senadores. Bueno, yo hice alguna búsqueda en la página de la Oficina Anticorrupción y no he detectado, tal vez no la hice completa, pero no he detectado hasta el momento que los legisladores tengan subido sus declaraciones juradas. No sé si es porque no las han presentado o si las han presentado y no las han subido. El Poder Judicial tampoco, sabemos que no van a aparecer en la página de la Oficina Anticorrupción. Claro, porque ahí hubo una acordada de la Corte que dice que sería una violación a la división de poderes, que en todo caso la Corte los publicará. Hay mucha resistencia al Poder Judicial a difundir patrimonio. Hay mucha resistencia, pero en esto debemos, siendo sinceros, debemos agregar algo. Nosotros como ONGs, tanto contadores forenses como otras 5 o 6 ONGs, nos hemos presentado, incluso por convocatoria de la propia Corte, a dar nuestra opinión respecto al tema de las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales. Le propusimos una serie de cuestiones, entre ellas justamente esta que sí toma la Corte, que es publiquen no en la Oficina Anticorrupción, porque es otro poder del Estado distinto al judicial, pues sino está dentro del ámbito del sugerimos Ministerio de Justicia. que lo hagan en el SIG, cosa que sí hacen, deciden hacerlo, lo toma la acordada, pero también a su vez proponíamos una serie de cambios respecto de la ley nacional que salió al respecto para mejor informar a la ciudadanía. Bueno, tomaron solo el tema de publicarlo en el SIG, que es el Centro de Información Judicial, .gov.ar, que es la página de internet de información que da el propio Poder Judicial. Y esto va a aparecer, según una información que tenemos, recién a partir del mes de marzo del 2014. O sea que el Poder Judicial, hay que decirlo todo, se sentó arriba la declaración jurada, las ha demorado, vamos a ver qué muestran cuando las muestren. El Legislativo no sabemos, yo no hice todavía, había hecho la búsqueda de funcionarios del Poder Ejecutivo, entre otras la de Moreno, que ayer la mostrábamos, que compró títulos denominados en dólares, lo cual es una paradoja para quien nos pedía que ahorráramos en pesos. Esto no es nuevo, esto ya viene, yo lo observé, este tema, en declaraciones juradas anteriores que presentó Moreno, y él ya había de alguna manera jugado con este tema de los bonos. Allí yo noté, cuando estudié a fondo, ahora todavía no lo he podido hacer, pero cuando estudié a fondo alguna declaración de Moreno, noté que había una cierta incompatibilidad, porque si él, siendo funcionario de la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, accediendo a información privilegiada sobre lo que puede llegar a pasar o decidir el Estado respecto al pago de los cupones, etcétera, etcétera, parece que no debió haber invertido por ese lado. Claro, tendría que haber una prohibición expresa, ¿no? Obviamente dentro de las figuras penales, si alguien le probara que tenía información privilegiada y que por eso compró, pasa tiene acciones de YPF, por ejemplo. Entonces digo, si cualquiera que supiera que iba a cerrarse el acuerdo con Chevron, yo compro YPF antes, tengo una ganancia, teniendo acceso. Lo que pasa es que, claro, hay que probar que esa información, lo que habría que tener en realidad es la modalidad europea, norteamericana, que es que el funcionario no administre su patrimonio, que eso lo delegue en un tercero y eso te evita todo conflicto de interés. Esto sería lo deseable, o al menos abstenerse de hacer todo aquello que tenga algún grado de colisión con la función que está prestando el ministro, el secretario, el funcionario.
Creo, de cualquier forma, no estoy muy seguro, que hay una causa judicial que está investigando. Sí, hubo una tema. denuncia por parte de Manuel Garrido, creo, y con Alfonso Prat Gay. Exactamente, creo que hay una denuncia en ese sentido, cosa que me parece bien que se investigue y se resuelva, ¿no? Es tan importante este tema de tener acceso a la declaración jurada de bienes. La idea es comparar que un funcionario que llega a la administración pública no tenga enriquecimiento ilícito mientras ejerce la función pública, ¿no? Sí. Y decía, es tan importante que la causa contra César Milani, el titular del Ejército, viene de ahí en realidad, ¿no? De una oficina anticorrupción que le dice, oiga, yo estoy leyendo con los ingresos que declara, no sé cómo hizo para comprar todo esto, ¿no? Sí, tal cual, así es. Ese es otro caso que está hoy bajo la lupa del Poder Judicial y en particular de los peritos de la Corte Suprema. Bueno, esperemos que se haga una buena investigación a fondo y fundamentalmente, si es posible, equilibrada. Es decir, cuando se investiga esto en el cuerpo de peritos, sería interesante que se logre y los jueces promuevan un cierto equilibrio, que si bien las defensas tienen su derecho y proponen sus peritos por las partes, y están los peritos de la Corte Suprema, sería bueno que también haya peritos por las fiscalías, o por la Fiscalía Interviniente, o por la Procuración, o bien que permitan a algunas ONG interesadas, por ejemplo, contadores forenses, participar como peritos ad hoc, porque así se logra un equilibrio y se da más garantías que ese peritaje va a responder a la realidad, quizás esté un poco más discutido y se logre, y eso, sobre esa base el juez va a decidir algo más ecuánime, ¿no? Alfredo, muchas gracias. No, al contrario, un gusto.